Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad. ¿Listos? Levante su mano derecha al cielo conmigo. Repita después de mí lo siguiente. Estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra. Y a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya cantamos la palabra, ahora vamos a estudiar la palabra. Qué hermoso estuvo el tiempo de adoración, ¿no? Exaltación. Incluso todo hasta como que siento un nudo en la garganta. Estuvo riquísimo. Pero no solamente musicalmente hablando, vocalmente hablando, sino que la letra que estamos cantando apuntan siempre a Cristo, a la gloria de nuestro Dios, a ese amor inagotable. Así que, listos. Hoy no traigo diapositivas para ustedes, porque me di cuenta que cuando trabajo con diapositivas me tardo más. Es que cuando ya le veo el rostro a la imagen que puse, quiero desmenuzar por qué puse esa imagen, ¿no? Así que hoy no traigo diapositivas, pero si usted trae su Biblia, pues vamos a leer la Biblia, porque para una enseñanza como esta necesitamos escudriñar forzosamente la Biblia. Venga, de entrada quiero decirle que la palabra Trinidad significa triunidad. Y uno pensaría, pastor, nos dejaste en lo mismo. Pero para fines de que se entienda mejor el concepto, nos estamos refiriendo a tres en uno. Y alguien dice, bueno, sigo en la misma. ¿Tres qué? ¿En un qué? Bueno, la doctrina de la Trinidad se refiere a que hay un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios. Mis hermanos, no los culpo si alguien dice, está muy complejo, muy complicado de entender esto. No los culpo. De hecho, la doctrina de la Trinidad es uno de los temas muy complejos de entender, incluso de explicar. ¿Pero qué cree? Hay quienes dicen que la doctrina de la Trinidad es misteriosa y otros apuntan a que es contradictoria. Ahora, sí le doy por sentado de que es misteriosa por el simple hecho de que la palabra Trinidad no la va a encontrar escrita textualmente en la Biblia. Si usted quiere buscar la palabra Trinidad, no la va a encontrar. Por eso la hace misteriosa. Pero contradictoria para nada. Contradictoria para nada, porque la palabra Trinidad o la esencia de la Trinidad más bien está implícita en todas las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, que ya vimos eso la semana pasada, hasta el Nuevo Testamento. La Trinidad está implícita. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Esther? Decíamos que en esos 10 capítulos de Esther no se menciona la palabra Dios. En ninguno de esos 10 capítulos. Por eso es que tuvo conflicto para entrar en el canon de la Biblia. Porque no hace referencia a Dios. Pero ¿qué creen? La mano de Dios es visible en esos 10 capítulos. En todo el relato bíblico de Esther. La mano de Dios es evidente. Entonces no pudiéramos decir que Esther no habla de Dios cuando la mano de Dios se mueve en cada suceso. Ya lo vimos eso. Así que decir que la Trinidad no está en la Biblia porque no está escrita textualmente, literalmente, eso no implica que la Trinidad no sea una doctrina de fe. Claro que lo es. Hay corrientes, hay doctrinas que solamente apuntan hacia la persona de Cristo y conocidos como unitarios, ¿no? Solamente es Cristo y nadie más. Entonces Cristo recibe gloria y Cristo recibe honra, claro que sí. Pero el Padre fue en el Antiguo, dicen por ahí. Y Cristo hoy es formó parte del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo hoy en la actualidad. Ahora, hay algunas falsas corrientes, y es que dicen que son el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, son tres dioses distintos. No. ¿Recuerdan lo que les dije? Son tres personas, un solo Dios. O sea, el Padre no solo es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios.
en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Repito, sé que es muy complejo de entender esto, pero ojo con lo que voy a decir. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, porque revelan al Dios existente en las personas, como lo hemos estado mencionando, y perdón, pero haremos mucho énfasis en esto, en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, es un solo Dios. Abra conmigo en sus Biblias Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento. Básicamente es el quinto libro del Pentateuco, ¿no? Deuteronomio capítulo 6, cuando lo tenga me indica con un amén. Y si no trae una Biblia, yo lo leo para ustedes. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Probablemente alguien tenga Reina Valera, 1960, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Deuteronomio capítulo 6, ¿ya están ahí? Mire lo que dice el verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que uno es. Desde el comienzo de las Escrituras, estas son palabras del Señor. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De entrada vamos poniendo las bases para esto. Hablamos de un solo Dios. Vaya conmigo en Mateo capítulo 28, ahora hasta el Nuevo Testamento, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28. Que cabe mencionar que mientras lo encuentra, Mateo 28, aunque lo tenemos como número 1 en el Nuevo Testamento, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue Marcos, no fue Mateo. Pero bueno, esa es otra historia. Mateo 28, mire lo que dice el verso 19. Y una vez que lo esté leyendo, cobrará mucho sentido para usted, porque este versículo se refiere a la gran comisión. ¿No es cierto? A la gran comisión, que es cuando el Señor va a enviar a sus apóstoles ahora a predicar las buenas nuevas. 28 de Mateo, verso 19. Si tiene su Biblia digital, ábrala para que se mantenga atento, ¿no? Porque así hasta interactúa más con su Biblia. Mateo 28, 19 dice: vayan, hablando a Jesús, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? Presten atención a esto. Bautizándolos en el nombre. No dicen los nombres. Qué hermosa es la Escritura. En el nombre, y mire lo que va a decir Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dijo un profeta, no lo dijo uno de los apóstoles, palabras de Jesús, en el nombre. Y entonces menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hablamos de un solo Dios. Ahora vaya conmigo a Juan, solamente unas páginas más adelante, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vaya en el capítulo 10 de Juan. Le dije que hoy íbamos a leer la Biblia, ¿eh? Si alguien no leyó la Biblia esta semana, pues ya póngase palomita, ya la está leyendo. Bueno, si alguien no la leyó, pues qué vergüenza, hay que leerla, hombre. Juan 10:30. Cuando lo tengan me indican con un amén. Mire lo que dice ahí. Mi Padre que me las dio, de hecho aquí Jesús está orando. Mi Padre que me las dio. Fíjese, es más, aquí el epígrafe en mi Biblia, el título que aparece arribita del verso 22, dice Jesús uno con el Padre. No sé si en su Biblia tenga algún título arribita del verso 22, pero en mi Biblia dice Jesús uno con el Padre. Ahora sí, leamos el verso 30. ¿Sí les dije el 30? Sí, Juan 10:30. Bueno, desde el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre, ¿qué? Somos uno. Somos uno. Así que, miren, hay una secta, y perdón que lo diga así, bueno, me disculpo, pero no sé por qué tendría que disculparme, pero hay una secta que son los Testigos de Jehová, porque sí son una secta. Y ellos dicen que Jesús no es Dios, ni forma parte de esa divinidad. Jesús es el Hijo de Dios. O sea que el Señor Padre lo creó. No,
Ya lo vimos la semana pasada cuando leímos Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Jesús. Si alguien le dice a un testigo de Jehová, ¿qué entiendes por ese pasaje? No sabe qué responder. Porque ellos piensan que Jesús no es Dios, solamente Dios es Padre. Jesús es el Hijo. ¿Y qué creen que el Espíritu Santo es para los testigos de Jehová? Una fuerza activa. Solamente una fuerza activa. Pero no forma parte de la Trinidad. No es así. Aquí mismo Jesús en este verso 30 del capítulo 10 de Juan dice, yo y el Padre somos uno. Qué hermosa es la Escritura. Miren, a veces algunos piensan que la doctrina de la Trinidad se halla solo en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, no, sí, se halla en el Nuevo Testamento, pero también se halla en el Antiguo. Repito, porque como se formó y se creó dentro del Nuevo Testamento, hablando de Jesús, piensan que la Trinidad solamente aparece o está más visible en el Nuevo Testamento, pero no en la Antigüedad. Oigan, ya citamos Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ¿no es cierto? Pero para que nos quede aún más claro, vayamos a Génesis, capítulo 1, es el primer libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, o cuando usted abre su Biblia, es el primer libro. Génesis, capítulo 1, miren nada más cómo empieza la Escritura. Génesis, capítulo 1, dirija su mirada al versículo 28, por favor. Para este momento, pues ya pasaron los 7 días de la creación, ¿no? La luz, el sol, la luna, las estrellas, plantas, seres vivientes, animales terrestres, marinos, incluso el ser humano, hombre y mujer. Y entonces en el verso 28 dice, 26, es el 26, gracias. Miren lo que dice el verso 26. Y dijo Dios, hagamos, ojo con esto, hagamos, ¿a qué le suena esto? No diga la frase que sigue, nada más es un decir. ¿A qué le suena? Hagamos, es plural. Es plural, no habla de en singular. Dice, hagamos al hombre. Y después mire cómo remata esto. A nuestra imagen. Desde el principio de la creación ya nos habla de una unidad. Si realmente Dios fuera solamente una persona, no hubiera dicho hagamos, hubiera dicho voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero cuando hablamos de una unidad, Él mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿quién estaba con el Padre Creador en ese momento? Juan capítulo 1. Ya lo vimos la semana pasada. Juan capítulo 1, bueno, se los tengo que leer porque no me voy a quedar con las ganas. Juan capítulo 1, es interesantísimo lo que dice ahí. ¿Quién estaba con el Padre en la creación? Juan 1, mire lo que dice desde el versículo 1. En el principio ya existía el verbo. ¿En el principio de qué? Pues desde Génesis 1. Y en el principio ya existía el verbo. Ojo con esto. Esto desbarata y deshace una enseñanza herética de que Dios creó a Jesús. No, dice que ya existía. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son preexistentes. Subsisten en la misma deidad de Dios. Perdón, espero no hacerlos bolas. Pero es que es muy complejo esto. Lo único que quiero que entendamos, número uno, para ir partiendo esto, es que Dios es uno. Dios es uno en 3 personas que cohabitan juntas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién estaba con el Padre? Estaba Jesús. Porque Él es el verbo. Ahora, ¿no dice ahí mismo en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Ahí está la Trinidad. Es evidente, el Padre Creador junto con el Hijo y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Mire, antes de continuar, solamente quiero que veamos este panorama. La primera persona de la Trinidad es el Padre. Y el Padre es la fuente de la divinidad y de todas las cosas. De todas las cosas. Hablamos de que el Padre es trascendente
incausado, más allá de la mera existencia. Si alguien quiere estas notas, mándeme un mensaje y se las envío. Yo sé que es bien difícil como ir al corriente tomando notas o queriendo captar todo. Pero como me interesa que lo podamos comprender, mándeme un mensaje. Se lo envío por correo, por WhatsApp, por Messenger, como sea. Yo le envío las notas para que usted pueda estudiarlo en casa. Ahora, si después del mensaje alguien se va a casa con más dudas, mándeme un mensaje. Dime, pastor, necesito una reunión urgente con usted o con alguien del equipo, con Edson, con Adrián. Necesito que me expliquen esto. Me dejó más loco que como estaba. Perdón, confundido. Pero ojo con esto, es la primera persona de la Trinidad. Hablamos del Hijo, miren nada más, que es la segunda persona de la Trinidad. La palabra del Padre, el Hijo es la palabra del Padre. Y ya lo vimos en Juan 1. El Hijo es la palabra del Padre. Hablamos de que es no creado, es engendrado. Incluso así el credo lo dice, ¿no es cierto? No creado, engendrado. Me acuerdo que me lo tuve que aprender cuando hice mi primera comunión. No engendrado, sino creado. Y nos los dicen desde ahí. Que Jesús no es engendrado, no es creado, sino más bien engendrado. O sea que es duplicado a semejanza de Dios. Es un duplicado, es igualito, o sea, no hay más. Así que no es hecho. Y por último tenemos a la persona de la Trinidad, a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, quien no es engendrado ni creado. Ojo con esto, está interesante. No es engendrado ni creado, Él procede eternamente del Padre. Bueno, alguien diría, pastor, como que ya le estoy agarrando la onda a esto. Es uno, 3 personas. ¿Y qué cree? Algo interesante está pasando. Porque me parece, si no me equivoco, la semana pasada le dieron esta clase a los niños o antepasada. Creo que antepasada, ¿no? Porque nuestros chicos en su salón de clases están llevando estos mismos temas. La suficiencia de la palabra, la Trinidad. Y yo hablaba con las maestras puntualmente, con Jocelyn, le decía, hija, ¿cómo le estás enseñando esto a los niños? No por el plan de, ¿no? Sino porque yo decía, estoy súper interesado en escuchar cómo están bajando esta información para nuestros niños, para que nuestros niños puedan comprenderlo. Y bueno, Jocelyn me mandó como su bosquejo de su clase, y ahí venía un ejemplo que ponía ya del sol, ¿no es cierto? Para que los niños pudieran entenderlo mejor. El sol, los rayos y el calor. Ahora, teológicamente no es tan saludable utilizar como ese tipo de ejemplos como de el agua o el foco, ¿no? Pero para el concepto el contexto de los niños es bueno que ellos puedan asimilarlo con algo. Y el sol, los rayos y el calor. Son 3 en uno, no puedes separar los rayos del sol ni viceversa. Son 3 en uno. Así que miren, no solamente la Trinidad la encontramos en el Antiguo Testamento, como ya vimos Génesis. Vaya conmigo en Mateo capítulo 3. Aquí va a encontrar una escena maravillosa. Mateo capítulo 3. Híjole, hoy sí está ejercitando sus manitas, dándole vuelta y moviendo su Biblia. O al menos moviendo el dedo así en el teléfono. Mateo capítulo 3. Es una escena gloriosa. Alguien ya mientras lo está leyendo recuerda que se refiere al bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Y vaya conmigo a los versículos 13 al 17. Dice así: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan, tratando de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista, primo de Jesús. Y le dice, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Si tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Pero miren nada más lo que sucede aquí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Miren la respuesta de Jesús en el verso 15. Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron. En ese momento, ojo, Jesús está siendo bautizado, no pierdan de vista eso. Cuando Jesús sale o sube de las aguas bautismales, dice que el cielo se abre. Inmediatamente el cielo es abierto en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía
sobre él. Ya tenemos dos personas de la Trinidad. Jesús está siendo bautizado y él, Jesús que está en la tierra bautizándose, ve al Espíritu Santo venir hacia él en forma de paloma. Pero mire, continuando el verso 17, y se oyó una voz desde ¿dónde? Desde los cielos, que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Tres personas en uno. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo viniendo a él en forma de paloma y la voz del Padre que se escucha desde el cielo diciendo: ese es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Yo digo, necesitamos que la Biblia ponga ahí Trinidad. Quizás algunos escépticos necesitan ver esta palabra, pero le digo una cosa: la Trinidad es visible en todas las Escrituras. Y pudiéramos citar un montón de pasajes. Isaías 46, un montón de pasajes en el Nuevo Testamento, hay demasiados. ¿Recuerdan una ocasión cuando le preguntaban a Jesús: muéstranos al Padre? Jesús, que le dijo: hey, tanto tiempo he estado con ustedes y me piden que les muestre al Padre. El Padre y yo somos uno. O sea, hay un montón de pasajes bíblicos que sostienen que la Trinidad, que la deidad de la Trinidad está implícita en la Biblia. Vamos a Mateo 22, 41, 46. Este es un versículo bien poderoso. Mateo, ahí mismo, Mateo 22, solamente unas páginas más adelante. Mateo 22, verso 41 al 46. Miren lo que dice ahí. Léalo conmigo en el verso 41. Bueno, a ver, léanlo ustedes en voz alta, desde el 41 al 46. Yo lo sigo con mi mirada ahora. Venga, a la cuenta de 3, ustedes leen Mateo 22, verso 41 al 46, y yo lo sigo con mi mirada. 1, 2, 3, venga. Vamos a dejarle hasta ahí, no salió como yo esperaba. Córtale, mi chavo. Obviamente, este es un buen problema. Ojo, este es un buen problema, porque todos están leyendo, pero nos damos cuenta cómo tenemos versiones distintas. Ahora no pasa nada, pero a la hora de leer como en unidad, pues se vuelve complejo, ¿no? Hay traducciones que tienen un lenguaje más claro todavía. Yo recomiendo que si usted dice: bueno, no entiendo cuando habla de vosotros y sois y vayáis, pues mejor lea la Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia muy práctica, con un lenguaje muy textual, muy buena. Así que miren, se los voy a leer. Verso 41, 46. Al menos ya tienen la idea, ¿no? Jesús, Hijo y Señor de David. Ojo con el título que aparece ahí. Jesús, Hijo y Señor de David. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos responden: de David. Y recuerdan que los judíos tenían una expresión muy popular para darse a conocer como pueblo, como hijos de Dios, o en este caso pueblo de Dios, y era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan una mujer sirofenicia que tenía su hija, me parece, o hijo, no recuerdo qué era, enfermo o enferma? Y ella va detrás de Jesús gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque era una expresión que identificaba al pueblo de Dios. En una ocasión había dos ciegos y iban gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era una expresión. Así que los fariseos no dudan en responder inmediatamente cuando Jesús les pregunta: ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su opinión sobre el Cristo? Y ellos dicen: es hijo de David. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? ¿Saben? Aquí Jesús está apelando a una escritura en el Salmo 110, verso 1.
Por eso es que lo vimos la semana pasada, la palabra de Dios es suficiente. Incluso Jesús siempre validaba las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús los lleva hasta el Salmo 110, verso 1. Y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Ojo, si David está llamando Señor, si David está llamando Señor a Cristo, ¿cómo va a ser su hijo? Dice, y nadie lo pudo, ojo con esto me encanta, y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas. ¿Recuerdan que anteriormente los fariseos les encantaba provocar a Jesús? ¿Qué creen? Después de que Jesús los confronta con esto, nunca más, en los próximos capítulos, va a encontrar que los fariseos procuraran provocarle en algo, hacerle preguntas. Dice que ya nunca más le volvieron a hacer preguntas, porque esto los dejó quietecitos. Créanme, en la actualidad un judío no puede responder esto. En la actualidad, 2025, un judío no puede responder a esto. Miren, se lo trato de explicar así. Así dijo el Señor a mi Señor. ¿Y quién podría decirle a Dios, siéntate a mi derecha, excepto alguien que sea también completamente Dios? ¿Me di a entender? O sea, ¿quién pudiera decirle a Dios, siéntate a mi derecha, excepto alguien que sea también completamente Dios? Le pregunto, y yo sé que esto sí lo va a poder responder, ¿quién está sentado a la diestra de Dios Padre? Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y entonces dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este lugar a la diestra del Señor solamente le pertenece al Hijo, a Cristo. Y entonces, miren nada más. Dice, mi Señor le dijo a mi Señor. Qué hermosa es la Escritura. Una sola sustancia que subsiste en tres personas. Un solo Dios en tres personas. ¿Qué le parece si leemos un pasaje más? Y ponme la musiquita, hija, para que vean que ya voy en serio, que ya voy a terminar. Juan capítulo 17. Qué mensaje, ¿no? Alguien diría, pastor, híjole, estuvo muy bueno, pero sigo sin entender. No los culpo, me ha tomado tiempo comprender algunos aspectos. Lo que sí quiero que se queden con esto es, nuestro Dios es un Dios trino, sí que lo es. Si los he llevado de un pasaje a otro, es para que usted compruebe en su Biblia que la Trinidad de Dios está implícita en toda la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo. Un solo Dios. Un solo Dios. Y Juan 17, miren lo que nos va a decir la Escritura. Juan capítulo 17, si ya está ahí, dirija su mirada al verso 1 y 5. Aquí Jesús está intercediendo por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre. Nuevamente, ellos son uno. ¿Por qué Jesús hubiera alzado los ojos al cielo? Porque está identificando la unidad. Y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, apuntando hacia el Padre. Dice ahí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y a Jesucristo.
a quien tú has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, y habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ojo, antes que el mundo existiera. Jesús no es creado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Ojo, ¿usted cree que para los discípulos no fue difícil comprender esto? Claro que era muy difícil. Por eso es que preguntaron genuinamente: muéstranos al Padre y te vamos a creer. Y Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con ustedes. Pero saben, a pesar de toda la confusión y las dudas y preguntas que había en la mente de los discípulos, Jesús está diciendo: ellos entendieron que yo salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Sabe qué, familia? Quédese con esto. Lo más importante es entender y creer que Jesús salió del Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino porque los que me has dado, porque son tuyos. Dice el 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Ojo con esto, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno. Y dice ahí: así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿recuerdan? Y ahora, ¿con qué propósito? Para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado toda palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sabe, un capítulo antes, el 16, Jesús dice: les conviene que yo me vaya. El Padre me envió, y ya cumplí con mi propósito, ya cumplí con mi misión, que era dar mi vida en rescate por ustedes. Y los discípulos, sus apóstoles, decían: no te vayas. ¿Recuerdan a Pedro? Que primero le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y unos minutitos después, Jesús les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca. En otras palabras, es la primera vez que Jesús les dice: voy a morir en una cruz. Y Pedro, tomándolo aparte, le dice: Señor, que no te acontezcan estas cosas. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Qué duro. Primero le dice: hey, qué bonitas palabras, pero no son tuyas, te las dio mi Padre. Y después le dice: apártate de mí, Satanás. Familia, el Padre, Jesús, cumple su propósito. Dice: es necesario que yo vaya. Pero en el capítulo anterior les dice: mis amigos, les conviene que yo me vaya, porque entonces voy a enviarles al Consolador, el Espíritu Santo. El Padre anteriormente habitaba en una columna de fuego, en una nube, en el arca del pacto. Después viene Jesucristo y ahora habita en nosotros. Pero ojo, habitó entre nosotros, pero se va el Consolador y ahora tenemos el gozo de que Él vive en nosotros. Es parte del propósito. Creemos en un solo Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.